Ok, chicos, como les había comentado hace un ratito, parece que había un problema al momento de grabar la segunda parte de estos videos de la clase de hoy y no se ha podido grabar. Estoy buscando en los documentos y no encuentro la grabación. Entonces, para los que han estado no creo que represente problema, pero para los que no han podido ingresar a esta sesión, quizás les represente un poquito de problema. En realidad no he tocado un punto que no, ya no está explicado, sino que está ahondando un poco más en ciertas explicaciones. Una de estas fue sobre las tasas de interés, que en el mercado de valores las tasas de interés son más pequeñas que en el sistema financiero porque la intermediación que se da en el mercado de valores es de manera directa, es decir, los inversionistas directamente con los emisores son los que negocian y es por eso que se ofertan mejores tasas de interés para los emisores de deuda, ¿no? Mientras que en el sistema financiero, al estar el banco como intermediario y el banco, obviamente, con el fin de lucro que tiene este tipo de organizaciones, y es lo normal que tengan un fin de querer ganar dinero, ellos obviamente pagan pues por los depósitos determinado porcentaje y por otorgar crédito un monto mucho mayor, para que con esa diferencia ellos obtengan su ganancia y a la vez puedan cubrir los costos operativos asociados de tener pues sus oficinas, el personal especializado que tienen, ¿no? Entonces es así que por lo general pues obviamente si ellos pagan como tasas pasivas por sus depósitos un 4%, pueden llegar a ofrecer tasas activas de 10 o 15 o hasta más por ciento, ¿no? Encareciendo un poquito el financiamiento para las empresas que lo requieran. Sin embargo, si van al mercado de valores, las tasas de interés van a ser más pequeñas porque no hay un intermediario financiero. Sin embargo, no es que cualquier empresa pueda ir al mercado de valores a pedir financiamiento porque en el mercado de valores, pues, si bien no hay intermediarios, hay diversos costos asociados a la emisión que encarecen muchísimo esa forma de financiamiento. Por ende, lo usual es que se recurra al mercado de valores para financiamientos por un importe muy alto, con lo cual se diluyen esos costos de emisión que también son altos. Entonces eso es básicamente lo que hemos tocado en la clase pasada, no, perdón, en el video 2, que ya no va a haber video 2, este que estoy haciendo ahora, que es la tercera parte, va a ser el video 2, ¿no? Porque no se ha podido subir, estoy tocando este tema, ya lo he tocado previamente, y nos habíamos quedado en la parte de los flujos. Cuando nosotros queremos ver los flujos que tienen los inversionistas y los emisores, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos flujos, para comenzar, no son iguales y no tienen por qué ser iguales, porque los emisores, los costos que tienen los emisores, es decir, estos costos de lo que hemos estado hablando acá arriba, que son altos, obviamente esos costos los va a cubrir el emisor, no los va a cubrir el inversionista. El emisor es el que va a ofertar su producto, por ese producto va a recibir un dinero y por ese dinero tiene que pagar cupones y además tiene que cubrir ciertos costos. Por eso es que cuando nosotros vemos el ejemplo de la emisión corporativa y también el de la emisión titulizada, vemos pues que tenemos un listado de costos en los cuales incurre el emisor y cuando queremos calcularla adicional a los cupones que tiene que pagar el emisor. Entonces, adicional a los cupones y a la amortización que está realizando producto del bono que inicialmente ellos ofertaron a los inversionistas, se generan los flujos del emisor. Y como pueden ver acá, a los flujos del emisor, si bien por bono ellos están recibiendo 1.000, en costos están teniendo menos 6.57 y esos costos hacen que él no reciba los 1.000 completo por bono, sino que reciba aproximadamente 993 por cada bono. Y esto se debe principalmente a los costos asociados a la estructuración, inscripción, colocación y posemisión. Y así, conforme van transcurriendo los periodos, los costos en los que él va a incurrir son los de representante de obligacionistas, mantenimiento de bolsa de valores, mantenimiento de superintendencia, mantenimiento cabali, ¿no? Los cuales van a hacer que sus flujos negativos sean más grandes, porque si bien acá su flujo es positivo porque está recibiendo dinero producto del bono que ellos han vendido, acá están pagando los cupones y acá están amortizando. Y a esos cupones y a esa amortización se le tiene que sumar los gastos asociados al bono, ¿no? Los cuales no son pequeños. Por eso es que nosotros tenemos que el costo efectivo anual es 6,47. Si bien
el costo de la deuda era 6%, el costo de emisión es 6,47, producto de estos costos que se han generado. Mientras que para el inversionista, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Él se preocupa por la rentabilidad y por si su inversión es riesgosa, es decir, es susceptible ante un cambio de la economía que se pueda presentar. A él lo que le preocupa es a cuánto va a comprar el bono y los flujos futuros que va a recibir el bono. Es decir, para el inversionista, los gastos en los que incurre el emisor no son de preocupación de él. Él se tiene que preocupar únicamente por el pago que está realizando al inicio y por los flujos futuros que va a recibir. Como podemos apreciar acá, el flujo del inversionista es 1.000, es decir, los 1.000 que él está pagando, y secuencialmente los cupones que paga el emisor, para él son flujos positivos, más la amortización. Por eso es que calculamos una TIR y tenemos que el rendimiento del inversionista es 6,09, ¿no? Y el costo del emisor presenta una tasa de costo efectivo de 6,47, porque obviamente se han incluido más flujos ahí. Entonces es importante cuando hagamos estas valorizaciones diferenciar entre los flujos del emisor y los flujos del inversionista. Para el inversionista únicamente son los 1.000 que pagó al inicio, los cupones y la amortización que va a recibir a futuro, mientras que para el emisor son los 1.000 que está recibiendo al inicio menos los costos que han generado esa emisión. Adicional a eso, los cupones que está realizando, la amortización que está devolviendo al inversionista, más los costos que se van dando de manera periódica. Entonces, tenemos los flujos del inversionista y los flujos del emisor son distintos. Eso es por un lado. Tenemos asimismo que el caso nos está pidiendo calcular, vamos a borrar esto de aquí, tenemos que el caso nos está pidiendo calcular la duración. Y cuando nosotros queremos calcular la duración, no tenemos que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando a mí me piden determinar a través de la duración la sensibilidad del bono ante un cambio de las tasas de interés, lo que tengo que saber es que esta herramienta me va a aplicar únicamente para poder comparar bonos que tienen la misma clasificación crediticia. Es decir, que si yo quiero comparar un bono A con calificación A versus uno con clasificación B, no puedo hacerlo a través de la duración. Asimismo, para poder calcular la duración necesitamos otros conocimientos, como son, uno de ellos es la yield to maturity, es decir, esto que está aquí, este 6,09, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como rendimiento al vencimiento. Es decir, es la pregunta que nos han hecho aquí. Cronograma, calcular los costos, ya lo hicimos. Recuerden que para la emisión titulizada, el cambio que se está realizando es que los costos, a estos se les tiene que quitar el representante de obligacionistas porque ya no es necesaria su participación y va a ingresar el costo del fideicomiso, ¿no? Con lo cual vamos a tener pues una tasa de costo efectiva, ¿no? Y una yield to maturity para el inversionista distintas. Obviamente la tasa de costo efectivo en la emisión titulizada es menor porque obviamente la tasa de interés que paga es menor. Obviamente desde el punto de vista del emisor le conviene la emisión titulizada porque paga menos interés, pero ojo, esto le resta cierta liquidez. ¿Y por qué le resta cierta liquidez? Porque obviamente parte de sus ingresos no son de libre disposición. Estos ingresos van a ir a un fideicomiso, van a ir a un fondo, el cual no les pertenece a ellos. Han renunciado a algo con la finalidad de pagar menos intereses. Claro, esto se ha visto reflejado aquí en la TCA versus esta TCA de aquí. Sin embargo, ¿cuál es el tema de la tasa de costo efectivo anual en el titulizado? Es menor porque obviamente la empresa ha renunciado a determinado ingreso, es decir, está perdiendo cierta liquidez y cierta margen de maniobra sobre un ingreso que ellos están teniendo. Pues ha sacrificado algo a cambio de ganar algo. Eso es por un lado.
¿sí? a qué se refiere con que ha perdido cierta liquidez? O sea, ¿no puede cobrar los cupones o no entiendo esa parte. El emisor, ojo, estamos hablando del emisor. El emisor pierde cierta liquidez, ¿por qué? Recuerda Ah, el que, emisor, claro, estamos hablando del emisor. claro. Cuando hablamos de costos, hablamos del emisor. Cuando hablamos de rendimiento al vencimiento, como la Ujú. yield to maturity, que este concepto que ahora lo voy a explicar, estamos hablando desde el punto del inversionista. Quien Ahí, pierde, obviamente, liquidez es el emisor en una emisión titulizada. ¿Por qué? Porque está renunciando a determinado tipo de ingresos. Es decir, ya no es de libre disposición para ellos. Eso va a un fondo que va a servir para pagar los cupones. Profe, ¿Sí? una pregunta, o sea, la empresa renuncia, por ejemplo, en el caso de Cineplanet, a no, sí, a las ventas de la taquilla, pero sí al 100%, o es como que de esas ventas de taquilla van al fideicomiso dependiendo de lo que tengas que pagar por los cupones. Y va a depender va a depender de lo que se ha establecido al momento de la emisión. Puede ser que sea O por sea, un no es como un fondo que van y todos no, y no, y los... sí, y sí, y sí. Bueno, Es como un fondo, es decir, por eso te digo, va a depender si es el 100% de su taquilla o es un porcentaje o establece un porcentaje, pero también establece límites mínimos en el cual diga, ok, si se cubrió el pago del cupón de este periodo, ya no debiera exceder y el resto recién va para Cineplan. Podría ser, va a depender de lo que se establezca en esta emisión, ¿no? Por lo general, se establece el fideicomiso es como un fondo y todo el dinero que ingresa producto de este tipo de venta va destinado a este fondo. Y este fondo lo que permite es cubrir y solventar el pago de los cupones. Y ya los excedentes futuros que se puedan generar de eso recién van a pasar a Cineplan. Pues no es que pasa de manera inmediata. Por eso es que menciono yo que pierde cierta liquidez porque está renunciando a determinado tipo de ingreso. profesor, una pregunta. ¿Los bonos, la tasa de interés de los bonos con el tiempo, es mejor que sea a largo plazo? Porque he leído por ahí que a largo plazo el interés es mayor. ¿A qué te refieres? O sea, la tasa de interés del mercado se incrementa a largo plazo. Ah, claro. De hecho, eso no solo es con los bonos, es con el sistema financiero como tal, es de todo el sistema económico, el funcionamiento de las tasas de interés. Tenemos lo siguiente, en las tasas de interés, si lo has revisado en Mascareñas, él nos Pero habla, ¿eso conviene es para que, es que es los así como inversionistas? es que es así como funciona el sistema financiero. Cuando tú pides un financiamiento de corto plazo, versus uno de largo plazo, ¿cuál crees que va a tener más tasa de interés? El de corto plazo, No, el de largo. el de largo plazo. Tiene Uh-huh. más riesgo. Obviamente, porque el banco el dinero no lo está recuperando inmediatamente. Mascareñas Mm, nos habla de lo siguiente, nos habla de una estructura temporal de las tasas de interés. Lo que nos dice Mascareñas es que mientras mayor tiempo transcurra, las tasas de interés van a tender a crecer. ¿Qué quiere decir esto? No es que hoy tengo una tasa de interés a 10% y mañana la voy a tener a 12 o de acá a un año a 15. No, lo que te está diciendo es que mientras más largo sea el plazo de este financiamiento, de esta estructura crediticia, la tasa de interés va a tender a ser más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente si yo pido por un crédito pues a 180 días, obviamente esa tasa va a representar quizás un 7%, pero si yo la pido a 360 días, es decir, a un plazo de un año, esta puede llegar a ser 7,8, porque obviamente representa mayor riesgo para el banco. Entonces la estructura de las tasas de interés tienden a ser crecientes conforme el tiempo. ¿No? Y esto tiene sentido porque la deuda es de corto plazo, el banco la presta, pero ahí mismo recibe su dinero, el riesgo es menor, mientras en una deuda de largo plazo, mientras más plazo tenga esa deuda, el banco va a recuperar su inversión más lenta, por ende el banco que exige a cambio de eso. tasa más alta. Efectivamente. Pero ¿No? en el caso de los inversionistas, que esta tasa aumente, o sea, sería un impacto negativo para ellos. Depende, porque puede ser que, por ejemplo, este bono, el plazo sea
por 10 años y quizás la tasa sea más grande. Y depende del tipo del inversionista. Si el inversionista está de acuerdo con eso, él va a comprar. Si es que él dice, no, yo creo que la economía va a verse afectada y no sé, ¿no? Mira, obviamente este tipo de tasa de interés es para un momento dado, pero ¿qué pasa después de un año? Después de un año, esta tasa, la estructura de tasas de interés puede estar así. De acá a 2 años, la estructura de tasas de interés puede estar por acá. Pero suponiendo que va a seguir una curva normal y que no, el mercado no va a quebrar, no se va a ir a la baja, entonces a los inversionistas les convendría, o sea, Lo que pasa es que está más expuesto, no es que no les convenga. Recuerda que que la tasa sea alta, mayor ¿les conviene? exposición, puede que sí, puede que no. Va a depender de cómo funciona la economía. Por eso el concepto de la duración es importante y bien que lo hayas mencionado. Si bien la estructura inicial puede haber sido esta que vemos de negro, puede ser que la estructura, al cabo de un tiempo, sea esta de aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que a los 180 días ya no te estén pagando 7, sino te paguen 6. Ya, Y acá te paguen 6.5. que te paguen menos tasa, les conviene, o sea, no les convendría a los inversionistas. Que le paguen menos tasa, obviamente no. El inversionista lo que quiere es que le paguen mayor rentabilidad. Pero hay una parte donde en la lectura que te dice que a menor tasa el valor presente es mucho mayor. O sea, tiene sentido porque o sea, traes Ah, valor presente de los flujos. es que lo que estás preguntando ahí son sobre las tasas de interés que traes el descuento para calcular el precio del bono. Claro, entonces Recuerda, ahí te da una confusión, pues. ya, No, lo que pasa es que ahí para esclarecer hay que mencionar lo siguiente. Hay dos tipos de tasas. Tenemos lo que son las tasas, a ver, vamos a ponerlo en otra hojita. Tenemos las tasas de mercado y tenemos las tasas cupón. Estas tasas cupón por lo general son fijas, es decir, se establece la emisión y se fija un importe, que puede ser 5%, mientras que las tasas del mercado, ¿de qué dependen? Del desenvolvimiento del mercado. uh-huh. Y este desenvolvimiento de mercado hoy puede ser que las tasas en promedio estén en 5% y puede ser que mañana estén en 5.5 y puede ser que de un año estén a 6% y puede ser que a 2 años baje a 4.8. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tasa cupón, con este precio fijo del bono? El bono va a seguir pagando 5%. ¿En qué se puede ver impactado? Se puede ver impactado en su cotización. Es decir, si el mercado, y esto es importante, si el mercado está pagando 5.5%, ¿qué va a pasar con la cotización de este cupón a 5%? ¿Se va a valorizar o se va a desvalorizar? Desvalorizar. ¿Por qué? Valorizar. Porque justamente el mercado en verdad te está pagando más, pero con respecto a la tasa cupón se mantiene fijo en 5%, lo cual sí o sí hace que la inversión que existe en la tasa fija ya no te convenga ahora que está en 5.5%. Se va a desvalorizar, efectivamente. Si el mercado paga 5.5 y yo como Saga pago 5, ¿qué va a preferir el mercado? ¿Darme a mí el dinero que soy Saga o invertirlo en otro sitio donde le van a pagar 5.5? Invertir en otro lado. ¿Y qué pasa si es que al cabo de un tiempo el mercado paga 4.8? ¿Qué va a pasar con Saga? Con el cupón de Saga. ¿Se va a valorizar o desvalorizar? Valorizar. ¿Por qué? Porque el mercado paga menos de lo que yo pago. Entonces, es importante
hacer este análisis desde el punto de vista del inversionista, pues. Obviamente a Saga, cuando hace esta valorización de 5%, Saga se basa en cómo está funcionando la economía en este momento. Y el inversionista también. Sin embargo, al cabo de un año, ya la situación es otra. Puede ser que esté en 5.5, puede ser que esté en 4.7. Esto va a depender, pero esto de acá, chicos, ¿qué está pasando? Esto de acá normalmente se mira en el mercado secundario. Porque aquí el tenedor del bono puede ser que decida vender, puede ser que decida comprar. Y va a depender de las expectativas que tenga. Oye, a un año está 5.5, pero ¿qué va a pasar de acá a un año más? ¿Va a subir a 5.8 o va a bajar a 4.9? Eso es especulación. Esa parte especulativa no la miramos tanto en el curso, porque a nosotros lo que nos importa es básicamente mirar desde el punto de vista del emisor para el tema del costeo y mirar desde el punto de vista del costeo y financiamiento y mirar desde el punto de vista del inversor al momento de la adquisición de los bonos. Lo que transcurra más adelante con el inversor ya es un tema de fines especulativos. Lo que nos va a importar es el punto de vista del inversor al momento de adquirir los bonos. ¿Y qué instrumento nos va a servir para poder analizar este aspecto? El instrumento que nos va a servir para esto es la duración. ¿Qué es la duración? La duración, como ustedes han visto el cálculo en la emisión corporativa, no es otra cosa más que traer al presente los flujos futuros del bono y multiplicarlo por el factor de tiempo. Vean, lo que se ha hecho ha sido traer el flujo futuro, ¿no?, del primer periodo, traerlo a valor presente. Obviamente acá se está descontando con el 3%, que es la yield to maturity semestral, ¿no? Es la yield to maturity semestral, ¿no? Acá tenemos la yield to maturity anual. ¿Qué es la yield to maturity? Simplemente es el rendimiento al vencimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento al vencimiento? Haciendo una TIR de los flujos del inversionista. Yo siempre les menciono que a veces a los economistas les gusta, pues, ponerle nombres sofisticados a las cosas. Este es uno de ellos. La yield to maturity, lo único que hace referencia es al rendimiento al vencimiento, es decir, el rendimiento que tiene el bono en términos porcentuales al término de su redención. ¿Y qué es al momento de su redención? Es pues cuando se amortiza totalmente. Entonces, nuevamente, yield to maturity o rendimiento al vencimiento es el rendimiento en términos porcentuales del bono al momento de su redención, es decir, cuando ya se cobró totalmente. Esta yield to maturity lo que representa es un promedio de las tasas de interés que se presentan en el mercado en este momento específico. Esto de acá se calcula un promedio y ese promedio va a ser la yield to maturity. Ese promedio lo vemos reflejado aquí, en la entrega que le calculamos al inversionista. Entonces, con esa entrega que le calculamos al inversionista, nosotros calculamos la duración. Y la duración es simplemente el valor presente de cada uno de los flujos traídos al presente con esta ITM
multiplicados por el factor de tiempo. Es decir, el flujo del periodo 1 lo multiplico por 1, el flujo del periodo 2 lo multiplico por 2, el flujo del periodo 3 lo multiplico por 3 y el flujo del periodo 4 lo multiplico por 4. ¿Y esto con qué finalidad lo hacemos? Para ponderar los flujos que se dan a través del tiempo. Es decir, se le tiene que dar peso a los flujos que están a través del tiempo para poder calcular esta herramienta en años. Estamos trasladando una herramienta que es de valores económicos, la estamos trasladando a años. Entonces, ¿qué conclusión debemos tener de la duración? Bueno, la duración es una herramienta que nos va a permitir determinar el riesgo del bono. Es decir, va a medir la sensibilidad del bono ante un cambio de las tasas de interés del mercado. Esto que les mencionaba acá. Lo que estábamos viendo inicialmente con su compañero. Oye, ¿qué va a pasar con la cotización del bono cuando las tasas de interés del mercado suban? ¿Qué va a pasar cuando las tasas de interés del mercado bajen? ¿Cómo mido eso? ¿Cómo sé yo qué va a pasar con el bono que estoy comprando ahorita si se va a ver afectado más tarde ante estos cambios? ¿Cómo yo sé si mi bono está más propenso? Entonces, como inversionista, recuerden, no solo van a mirar el rendimiento que les va a ofrecer el bono, sino también tienen que mirar qué tan expuesto, y como mencionaba uno de sus compañeros, cómo está expuesto a través del tiempo mi bono. La mejor manera de medir dicha exposición es a través de la duración. ¿Por qué? Porque la duración es una herramienta que nos va a permitir medir la sensibilidad de un bono ante un cambio de las tasas de interés del mercado. Es decir, ante un cambio de estas tasas de interés que puede que suban y pueden que bajen. Es decir, las tasas de interés del mercado hoy no son iguales a las de mañana y no son iguales a las de acá un año y no han sido iguales de acá a 6 meses. Es decir, esto es un cambio que se da de manera constante. Entonces, ¿qué herramienta me va a permitir ver, oye, si este bono en el cual yo estoy invirtiendo está más expuesto o no? Esta herramienta es la duración. Y obviamente, un inversionista adverso al riesgo va a preferir un bono con menor duración. ¿Por qué? Porque a mayor duración, mayor exposición. Esa es la relación que se tiene que hacer cuando medimos la duración. Por eso es que cuando hemos comparado en la emisión corporativa, tenemos que la duración para la corporativa es 3,60 y la duración para la titulizada es 3,66. Es decir, hay una mayor duración en la emisión titulizada. Oye, pero es un poquito contraproducente, ¿no? Porque, Carlos, tú me estás diciendo que para fines de cobrar los cupones del bono, más seguro es la emisión titulizada. Sin embargo, a través de la duración, menos expuesta está la emisión corporativa. Y es que no tiene por qué generar discrepancia, porque estamos analizando cosas distintas. Desde un punto de vista, estamos analizando a través de los tipos de emisiones qué riesgos se pueden presentar de impago. Y obviamente el riesgo de impago de la emisión corporativa es mayor al de la emisión titulizada. Y acá a través de la duración no estamos mirando cuál tiene mayor riesgo de impago. Lo que estamos mirando nosotros es cuál de esos dos bonos es más sensible ante un cambio de las tasas de interés. Y obviamente va a ser más sensible el de la emisión titulizada. ¿Y por qué? Eso se debe principalmente a lo siguiente. Cuando nosotros miramos la duración, hay diversos factores que impactan en que la duración sea mayor o sea menor. Comparemos un bono A y comparemos un bono B. Imaginemos que todo lo demás se mantiene constante, ojo, ¿eh? Vamos a tomar un supuesto. Todo lo demás constante. En caso que en un primer escenario tengamos que el plazo para B sea 5 años y el plazo para A sea 4 años,
¿Cuál creen ustedes que va a tener mayor duración? Antes de contestar, veamos cómo es que se ha calculado. Recuerden, ¿qué se está haciendo para calcular la duración? Traemos al valor presente los flujos y a cada periodo lo multiplicamos por un ponderador de tiempo. Es decir, si este flujo está en el periodo 4, lo traigo al presente y lo multiplico por 4. Y así mismo hago con los demás flujos. Una vez que calculo esa sumatoria, lo divido entre el valor presente de los flujos y eso me va a dar la duración. Entonces, si nos encontramos frente a dos bonos, que todo lo demás se mantiene igual, pero uno de los dos tiene mayor plazo, ¿cuál creen que va a tener mayor duración? Chicos, ¿cuál va a tener mayor duración? ¿El de 5 años? Efectivamente, el de 5 años. ¿Por qué? Porque al tener más plazo, su factor multiplicador va a ser mayor. Por ende, me va a implicar mayor duración. Y ahí tiene que ver lo que mencionó su compañero al inicio. Por eso la pregunta que él estaba haciendo es muy importante y ha sido muy importante. Porque básicamente la conclusión en que él llegaba era esta, que mientras más plazo tengan estos instrumentos, van a representar mayor riesgo. Y efectivamente, dada que la duración es una herramienta que mide la sensibilidad del bono ante cambio de las tasas de interés, obviamente un bono que tenga más plazo que otro va a estar más expuesto, es decir, va a tener mayor sensibilidad. Ojo, acá no estamos midiendo riesgo de impago, no, acá lo que estamos midiendo es la sensibilidad ante un cambio de las tasas de interés. ¿Y por qué medimos la sensibilidad ante un cambio de las tasas de interés? Porque hay incertidumbre a futuro. A futuro no sabemos si va a ser 5, si va a ser 6 o si va a ser 7. Yo como inversionista, adverso al riesgo, yo voy a preferir un instrumento que sea menos sensible ante un cambio. Pero un inversionista quizás que le gusta arriesgar pueda preferir un instrumento que sea más sensible al cambio. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad, el hecho que sea más sensible, ¿qué implica? Que puedas ganar más o que puedas perder más. Entonces, uno adverso al riesgo va a arriesgar. Uno que le gusta arriesgar va a arriesgar, y uno que es adverso al riesgo no va a querer arriesgar, va a querer que ese límite se mantenga aquí. En cambio, uno que le gusta el riesgo puede ser que los límites los mantenga más elevados. Entonces, conclusión, si todo lo demás es igual y comparamos dos bonos de similar categoría de riesgo, ojo, cuando comparamos la duración lo tenemos que hacer con similar categoría de riesgo. Es decir, que tienen que ser, si comparo un bono A con doble A, el B también tiene que ser un doble A. No puede ser de una calificación distinta. Ok. Vamos a hacerlo con otra variable. Utilicemos otra variable, chicos. A ver, vamos a poner la variable Profesor, amortización. Sí, te escucho. en la PD, en el video grabado del JP que subió para esta PD, dijo que era la duración como un PRD, algo así como el tiempo en que recuperas la inversión. Entonces, y es eso, también, si te das cuenta, lo que te están diciendo acá es que te vas a demorar en recuperar tu inversión en 3.60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tu bono está menos expuesto. Tu bono está menos expuesto ante un cambio de las tasas de interés. Y si tu bono está menos expuesto ante un cambio de las tasas de interés, tu recuperación va a ser más rápida. Pero el concepto de mirarlo únicamente como un PRD es muy, te diría, muy básico. El concepto abarca más cosas. Y dentro de estas cosas, claro, te mide la sensibilidad de un bono ante un cambio de las tasas de interés. ¿Funciona como un PRD? Sí, perfecto, funciona como un PRD. Pero este concepto abarca más cosas. Y eso que abarca más es que te mide la sensibilidad del bono ante un cambio de las tasas de interés. Y tú como inversionista te preocupa la duración. Porque si tú estás comprando este bono, lo vas a tener 5 años. ¿Qué pasa si este bono te paga 5% y de acá a 3 años el mercado te paga 8%? ¿Qué crees que va a pasar con tu bono cuando tú lo quieras vender en el mercado de valores? ¿Alguien te lo va a querer comprar?
difícil, pues, ¿no? Si el mercado paga 8 y tú pagas 5, nadie te lo va a querer comprar. Si lo vendes, te lo van a comprar a un precio muy bajo. Entonces, estás más expuesto con un bono que tiene más duración. Y eso también se mide en plazo. ¿Qué pasa cuando lo medimos en amortización? A ver, comparemos acá una amortización bullet con una constante. ¿Cuál creen que va a tener mayor duración? ¿Bullet? ¿Por qué? Porque recién recibes lo invertido al final. No, no. ¿Este es del lado del inversionista? Claro. Sí, porque recibes tu inversión al final. Efectivamente, vean qué ha pasado acá con el cálculo de la duración. La amortización se da con 200, 200, 200 aquí. Pero ¿qué pasa si esa amortización cambia? Es decir, acá, vean, estábamos con 360 y vamos a cambiarlo a 0. Y acá ponemos los 1000. ¿Se dieron cuenta cómo subió la duración? Y eso se debe básicamente porque el multiplicador se hace más grande aquí. Como aquí se multiplica por 10, en lugar de multiplicar por 153, estoy multiplicando por un valor mucho más grande, que incluye el resto de amortizaciones que se han dado periódicos. Por ende, cuando la amortización es bullet, la duración es mayor. Obviamente si todo lo demás se mantiene constante. Y como ya lo había explicado, porque esto sí lo explicó Diego, cuando hablamos de tasa de interés, si este paga un 5% y este paga un 4%, el que va a tener mayor duración es este de aquí. ¿Por qué? Porque obviamente está recibiendo menos dinero, por ende, y ahí entra el concepto que explica su compañero, está recuperando su inversión más lento. Aquí están recuperando la inversión más lento. Y ahí sí tiene sentido mirar la parte del PRD. Con eso los dejo y continuamos, chicos, inmediatamente. 5:25 entramos, ¿ok? Para ya no perder tiempo y cerrar con esta última parte. Y explicarles esto último que su compañero preguntó y que les acabo de decir que es un concepto más grande. Les doy la explicación de por qué es un concepto más grande y no solo se debe ver como PRD. 5:25 entramos.